¿Dónde los quedamos, ingeniero? Sí, pero era como la página de casi 900, ¿verdad? 907. Miren, en el otro grupo, no sé si hicimos este ejercicio que fue 69. Creo que no. Se me pasó verlo con ustedes, se los voy a explicar para que continuemos con los ejercicios de derivación por la regla de la cadena. Puede ser que nos quedamos el día de ayer. ¿Por qué es importante este ejercicio? Es una derivación numérica, pero lo que hace valioso este ejercicio es que nos pide que encontremos una segunda derivada, ¿sí? Una derivada de segundo orden. Entonces, ¿cómo tenemos una derivada de segundo orden de forma numérica? Eso es lo que hace interesante este ejercicio, entonces lo vamos a explicar. Es algo muy sencillo, muy simple. Ahí tenemos la tablita. Nos dice, usa los valores, usa la tabla de valores de f de x, y para estimar los valores de, fíjense, la derivada con respecto de x en 3,2, la derivada con respecto de x en 3,2.2 y la segunda derivada primero con x y luego con y en 3,2. Eso es lo que hace valioso este ejercicio, porque es una segunda derivada. ¿Sí? Ya habíamos hecho ejercicios para obtener derivadas de forma numérica, pero de primer orden, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Pues, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Bueno, fíjense que me pide la derivada con respecto de x en 3,2, bueno, está un poquito arribita el cañón, pero es aquí. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Es aquí. Bueno, vamos a sacarlo rápido. ¿Cuánto es? Me voy a venir más para acá. A ver, ¿de dónde podemos empezar? Sí, desde aquí. Nada más que déjenme utilizar otro color porque el verde como que se pierde. El rojo o el azul sí. Eso sí. Entonces, fíjense. La derivada con respecto de x en 3,2 es el promedio de la derivada por la derecha y por la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Nada más. Ya no está. ¿Cuánto era si voy a sacar la derivada con respecto de x? ¿Voy a trabajar con qué? ¿Con columnas o con renglones? A ver, si voy a derivar con respecto de x, es que x cambia, ¿verdad? Y la y permanece constante. Entonces va a ser columnas o renglones. Columnas, ¿sí o no? Esto sería por la de x, esto sería por la derecha y estos dos serían por la izquierda, ¿sí o no? Entonces, por la derecha, ¿cuánto me da? 22.4 menos 17.5 sobre, ¿cuánto es el h.5? ¿Sí o no? Más 10.2 menos 17.5 sobre, ¿cuánto vale el h? El menos 0.5 sobre 2. ¿Sí? Esa sería la derivada en 3,2. Bueno, si la gustan ir sacando, bueno, espérense tantito, ahorita primero vamos a explicar. Ahora, el siguiente nos dice que encontremos la derivada con respecto de x en 3,2.2, que es este valor de aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Y es por la derecha, me va a dar 26.1 menos 15.9 sobre 2, perdón, sobre 0.5. Ese es por la derecha. Luego por la izquierda sería ¿cuánto? 9.3 menos 15.9 sobre ¿cuánto? Sobre menos 0.5. ¿Sí estamos? ¿Sí? Y sacamos el promedio. Bien. A ver, entonces ahora sí, por favor, ¿cuánto nos da cada una? El primero es 2 menos 2.4. No. No, tiene que ser positivo. 17.1. 17.1. ¿Sí? 17.1. No, 12.2. 12.2. ¿Cuánto les dan? 12.2.
¿Y esta cuánto nos da? ¿Cuánto? 9.3. 16.8. ¿Sí? Bien. Sale. La siguiente es, ¿cómo sacaríamos la segunda derivada primero con X y luego con Y en 3,2? ¿Cómo le haríamos? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. A ver, esta tabla es la de la función, ¿sí o no? Es la de la función. Con esa tabla yo obtengo valores de la primera derivada. Esto quiere decir que esos valores los puedo poner en una tabla. Y si ahora a esa nueva tabla le aplico el mismo procedimiento, voy a obtener los valores de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con los valores de la primera derivada. ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces eso quiere decir que con esa tabla yo puedo construir otra nueva tabla, ¿verdad? Pero donde ahora estos van a ser ¿de quién? De la derivada con X, ¿sí o no? Porque saqué derivada con X, ¿sí se me acuerdo? ¿Sí o no? Entonces miren, aquí tenemos a X, Y, acuérdense que son ¿qué? 3 columnas, 3 renglones, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué valor es aquí? 2.5. Luego, ¿quién es? 3.0, 3.5. Luego, ¿quién tenemos? 1.8, 2, 2.2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la primera derivada en 3,2? 12.2. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la primera derivada en 3,2.2? 16.8. ¿Sí? Estos cuates no los puedo sacar. ¿O sí? No. ¿Por qué estos cuates no los puedo sacar? Porque para sacarlos, para estos necesito valores por la derecha. No los tengo. ¿Sí o no? No me es posible sacar la derivada. Para estos valores de aquí, necesito ¿qué cosa? Valor por la izquierda. ¿Sí o no? No tengo manera de sacar la derivada por la izquierda. Por eso es que no puedo. Necesitaría una tabla más grande. Siempre, si a una tabla le aplico este método numérico, voy a obtener una tabla donde le quito 2 renglones y 2 columnas, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Si era una tabla de 5 renglones y 5 columnas, la que voy a obtener va a ser ¿de quién? De 3 renglones y 3 columnas, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque se quita una. Siempre va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque no es posible sacar valores por la derecha o por la izquierda según la situación. ¿Queda claro esto o no? ¿Sí? ¿Este lo puedo sacar? Sí. Este sí lo puedo sacar. Tengo que hacerlo. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué tengo que sacar este valor? Porque si esta es la derivada con respecto de X, y si yo le aplico el mismo procedimiento, sacaría la segunda derivada. Pero la pregunta es, ¿puedo obtener segunda derivada con X con esta tabla? ¿Sí o no? ¿Puedo o no puedo? ¿Mandé? No, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque para derivar con X, trabajo con ¿qué dijimos? Con columnas. Y no tengo manera de trabajar con columnas. Ya no puedo sacar por la derecha o por la izquierda, ¿sí o no? Entonces, con esa tabla no puedo encontrar la segunda derivada con X, pero sí puedo sacar la segunda derivada con Y. Porque si voy a sacar la derivada con Y, trabajaría con renglones. Y eso sí tengo para el de la derecha y
¿Sí queda claro? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces tengo que sacar esto. ¿Sí quedó claro? Ahora, si yo quisiera sacar la segunda derivada con x, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que tener una tabla más grande. Si se me acuerdo, ya lo explicamos. Al aplicar el método, es como si le quitáramos dos colores, dos columnas. Mira, ya el ingeniero anda bien reflexivo. Te aparece estatua de nieve, ingeniero, así. Como el pensador, ¿verdad? ¿Sí se han fijado? Bien, entonces vamos a ver derivada con x en dónde. En 3,1.8. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuánto va a ser? A ver, por la derecha. Por la derecha, vámonos un poquito más rápido. Sería 2 entre 0.5 más, ¿cuánto? Menos 0.6, ¿sí estamos de acuerdo? Entre menos 0.5. ¿Sí? ¿Sí o no? Sobre 2. A ver, ¿cuánto nos da? Acuérdense que es 0.6. ¿Cuánto nos da esos valores? ¿2.6? Bien, entonces este valor es 2.6. ¿Entre 2? Bien. Entonces, ¿sí están de acuerdo que con estos datos puedo mover para sacar la derivada con y? Pero esa derivada con y sería segunda derivada. Primero con x y luego con y. Porque esta es la derivada con y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la segunda derivada, primero con x y luego con y, ¿en dónde? En 3,2. ¿Es quién? El promedio de la derivada por la derecha y el de la izquierda. Por la derecha sería 16.8 menos 12.2 sobre quién. ¿Cuánto vale h aquí? Vale 0.2, ¿sí o no? ¿Sí? 0.2. Más, me dijeron que era 2.6, ¿verdad? Sí, 2.6 menos 12.2, ¿entre cuánto? Entre menos 0.2 y hacemos el promedio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Mande? ¿Por qué menos 0.6? La diferencia no sería menos 5.6. A ver, Porque es 12.5 menos 18.1. tienes razón, ingeniero. ¿Es cuánto? ¿5.6? 5.6. Perdón, sí es cierto, 5.6. Entonces, ¿cuánto va a dar esta Y en el unidad? otro es 1.9. Porque es 20 ¿Cuál? menos ¿Esta? 18. Porque es 20 menos 18.1. 1.9. Perdón. Sí, entonces está mal, disculpe. Sí. Perdón. Se me contrapió el cable. Entonces, sí, por favor, tenemos que pasar estos dos últimos exámenes. O sea, es que esa es la bronca. Ya están todos los vídeos ahí en el canal. Creo que nada más faltan una parejita, pero ya. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿7.5? ¿Este? Sí. Muy bien. Perdón. Bueno, 7.5. Entonces aquí es 7.5, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da el promedio?
0.5. ¿Cuánto nos da? Dio 22.5. ¿La segunda derivada? ¿Sí? 22.5. 23.5, vamos a ver. 23.25. Oh. ¿Cuánto es? Punto 25. A ver, vamos a ver. Entonces, fíjense. Es 14.4, creo, ¿número qué? 69. 4.3, 4. ¿Qué capítulo era? El 14.3. 60. Bien, aquí está 23.25, vean, 23.25. Ahora, vean todo el relajo que ha salido. ¿Sí? Todo eso es el problema. ¿Sí o no? O sea, la verdad es tardadísimo eso, aplica ahí, pues sí, lo que es, pero si lo vemos de esta forma es muy rápida. ¿Sí o no? Muy rápida, muy práctica. Estamos utilizando las herramientas, lo que es la derivada, ¿sí? Es muy práctico, ¿sí? Y entonces vean cómo sacamos derivadas de orden superior de forma numérica. Obviamente, si esta tabla, la original, fuera mucho más grande, esta tabla sería mucho más grande y podríamos sacar terceras derivadas, cuartas derivadas según la cantidad de datos que tengamos. ¿Sale? Bueno, pues ahí está. Si se fijan, es muy sencillo todo esto, no hay gran problema. Y entonces, ¿dónde nos quedamos? Estábamos con esto de acá. Con lo de la regla de la cadena, que quedamos que íbamos a empezar con los ejercicios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hicimos alguno? Sí. Que yo les comenté, miren, la segunda derivada conviene dejarla en función de t, creo que era en función de t, ¿verdad? Pero bueno, si la ponemos en función de t también va a ser un poquito complicado. Entonces la podemos dejar así, no hay tanto problema. Bueno, pero luego ahora dice esto, vamos del 7 al 12. Usar la regla de la cadena para encontrar las derivadas parciales de z con x y la parcial de z con t. Entonces, ¿qué ejercicio hacemos? Y nada más vamos a hacer uno. ¿Vale? ¿Sas? ¿Cuáles son los ingenieros? ¿Mandé? ¿El qué? ¿El 11? Bueno, fíjense, es z igual a e a la r coseno de teta. R es s por t y teta es raíz cuadrada de s cuadrada más t cuadrada. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo la función es esta. ¿Sí? Z depende de R y de teta, pero a su vez R y teta dependen de otras dos variables. ¿Sí? Es decir, las variables de más adentro somos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo voy a derivar a z con respecto de esas más adentro van a ser parciales, no pueden ser totales. ¿Por qué? Porque son por lo menos dos. Si fuera una, sí serían totales como el ejercicio anterior, del de ayer. ¿Sí recuerdan? Entonces, ¿cuál quieren? ¿Parcial de z con r o, perdón, con s o con t? ¿Cuál? A ver. Con t. Parcial de z con t. ¿A qué
igual a la parcial de z con r por la, a ver, pregunto, estas derivadas de r con t, ¿va a ser parcial o total? Parcial, porque r depende de 2, ¿sí o no? ¿Sí? Parcial de z con r, parcial de r, no, perdón, esta es la de teta, ¿sí están de acuerdo? Teta y aquí t. ¿Sí estamos de acuerdo que esa va a ser la derivada parcial aplicando la regla de la cadena? ¿Sí o no? Sí, porque z depende de r y de teta. Y r depende de s y t, pero aquí nada más la vamos a hacer con t. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuánto vale esta? Pues va a ser, pues seno de teta es constante. A esa le haces nada. La derivada de e a la r con r, pues e a la r. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Quién es la parcial de r con t? S. ¿Sí o no? S. Más. ¿Cuánto es la parcial de z con teta? Menos coseno. Menos coseno e a la r, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí estamos? Perdón, es menos seno. Porque la derivada del coseno es menos seno, ¿sí o no? Estoy mal, perdón. Ahí está. Bien, ¿cuánto vale esta? 1/2 de s más t cuadrada a la menos 1/2, ¿sí o no? Sí. Por la derivada de esto con respecto de t. ¿Sí estamos de acuerdo o no? A ver, ¿sí estamos? ¿Que va a ser así? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a darle una acomodadita. Aquí están de acuerdo que primero pongo la S, para que no haya error. ¿Sí o no? ¿Verdad? Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues sí que son. Entonces me va a quedar que e a la rt seno de teta sobre la raíz de s cuadrada más t cuadrada. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿La podemos dejar así? Sí. O sea, claro, habrá quien diga, no, podemos sumar, lo correcto es que la expresemos en función de s y de t, porque son las variables de más adentro. Sí, pero va a ser mucho relajo y además, mira, el libro seguramente la va a poner así. Estamos en la, ¿qué? 14.4. A ver, entonces, 14.4, ¿qué número es? 14.5. Miren. .5. ¿Número qué? 11. El 11. Miren cómo la pone. O sea, nada más factoriza e a la r. ¿Sí se recuerda que a la r sí se puede factorizar, verdad? ¿Sí o no? Nada más. Si se fijan, o sea, se utiliza las otras variables. En este caso, t. ¿Sí se recuerdan? Es talacha nada más. Esas son talachudas, no hay tanta broma. Bueno. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien, estos de aquí no tienen mucho caso. ¿Por qué? Porque parecidos a esos tampoco. Y lo digo porque esos dos, el 13 y el 14, es como si hiciéramos el 15 y el 16. En el 13 y en el 14 están los datos así. Como volando. Bueno, no volando, sino que aquí ya están en tabla. Si se fijan que con esos datos, por ejemplo, en el 14 los podemos poner en una tablita así. ¿Sí o no? Sí.
¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, a ver el 15. El 15, fíjense. Nada más déjenme abajo más. A ver, ¿cómo sería el 15 ya para pasar al otro? Porque si no, la idea es saber si ya mañana empezamos la última. A ver. Sí, vamos a tener que explicar una vez, ahorita vemos. Dice, supongo que f es diferenciable en x y y que g es una función de u y v y es esto. Usar la tabla de valores para estimar la derivada con respecto de u en 0, 0 y en v también en 0, 0. A ver, aquí una pregunta. Salud. ¿La quieren con respecto de u o con respecto de v? ¿Con respecto de u o de v? La que sea, ¿cuál quieren? De u. Bueno. Entonces nos pide que encontremos, que utilicemos esa tablita para encontrar esos datos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí nos dice que g es función de e a la u más seno de v, coma e a la u más coseno de v. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, si a mí me pide la derivada con u, a ver, la derivada con u, ¿a qué va a ser igual? A la parcial de g con respecto de quién. Es que fíjense una cosa, a ver, es un eje. Está medio extraño. Es que aquí tenemos las parciales con x y con y, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Eso quiere decir entonces que esto es x y este es y. A ver, esto es x y esto es y. Es decir, fíjense una cosa. G es función de u y v. Aquí está, ¿sí o no? Es función de u y v. Pero a su vez, no. A ver, es así. Es que el libro utiliza aquí una notación medio rara. A ver, fíjense. G es una función de x y de y. Pero x y y son función de u, son función de u, por eso es que g va a ser función de u y v. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser la parcial de g con respecto de x por la parcial de x con respecto de u, porque voy a derivar con u. Sí me dijeron ustedes que hiciéramos con u, ¿verdad? Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, si están de acuerdo que es así, más la parcial de g, es que yo utilizo una notación muy extraña. A ver, así. A ver si se entiende eso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Pero fíjense una cosa. Esto, obviamente es en el punto 0, 0,0. Voy a utilizar estos valores. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense, esta viene siendo esta. ¿Por qué? Porque G es función. Por eso creo que utiliza aquí una notación medio rebuscada. A fin de
es la función, por lo que es lo mismo. A ver, sí, porque es la derivada. A ver, es como si pusiéramos esto así, miren. Quiero pensar que es así. Y luego aquí está cuánto vale. La parcial de x con no es e a la u. Nada más. ¿Sí están de acuerdo que es e a la u, verdad? Sí. Y luego más la parcial con e así. ¿Y esta cuánto vale? Vale e a la u. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Fíjense. Es que está muy rebuscado este ejercicio, yo no sé por qué. A ver, se supone que este es... Se supone que este es x y y. Se supone que este es x y y. A ver, x y y. Es que miren, aquí podemos correr el riesgo de lo siguiente. Que esto sea x y y o sea u y v. Porque a fin de cuentas no sé cómo lo está manejando. No, esa notación es muy extraña. Pero por ahí va. Bueno, a ver, voy a checar cómo lo está planteando el libro. No puedo estar ahorita divagando porque tenemos que continuar. Déjenme checar qué notación está usando. No tiene gran problema el ejercicio, nada más es en eso. Veo si eso es u, v, u, v o x, y, y ahí está todo el relato. Mañana lo checamos. Tenemos que continuar con lo que sigue. A ver, por ejemplo, estos ejercicios de aquí. Dice, usar la regla de la cadena para encontrar las derivadas parciales indicadas. Bueno, si se fijan, aquí tenemos estos ejercicios. Vamos a escoger uno, ¿cuál quieren? 21 al 26. Les digo, este no tiene gran problema. Nada más que allí está. ¿Cómo le salto mal? A ver, ¿cómo es? ¿Cuál? 22. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál de estas tres? La de T. ¿La de qué? La de t, la parcial de u con respecto de t. Bien. Bueno, si aplicamos la regla de la cadena, ¿qué va a pasar? Primero que nada, u depende de dos variables. Pero a su vez, esas dos variables dependen de otras tres. ¿Sí están de acuerdo que depende de otras tres? Que son y, x y t. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que esto va a ser la parcial de u con respecto de quién? Con respecto de r, o la parcial de r con respecto de t, más la parcial de u con respecto de quién? Con respecto de s, por la parcial de s con respecto de t. Nada más. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Es decir, podemos sacar, ¿qué cosa? Podemos sacar estas derivadas parciales también. Con x y con y. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Podemos sacar tres derivadas parciales internas, las más internas, porque son tres variables. ¿Sí están de acuerdo? Tres variables internas y, por así decirlo, dos variables externas. ¿Sí se entiende lo que son externas? Son las que están en medio y las más internas son las de dentro. Bien. Entonces, ¿cuánto vale esta derivada parcial? Vale, a ver, 1/2 por u a la m-1 por la derivada de esto con respecto de r, que sería ¿cuánto? 2r. ¿Sí? Bien, por
la parcial de quién de R con respecto de t, ¿cuánto va a valer? Va a valer menos x seno de t. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bien. Luego, más la parcial de U con respecto de S. 1/2 de R cuadrada más S cuadrada menos 1/2 por la derivada de esto con respecto de S, que es quién? 2S, por la parcial de S con T, que sería Y coseno de T. Ahí está. Pero, todavía no hemos acabado. ¿Por qué no hemos acabado? Porque tenemos que evaluar esa derivada parcial cuando ¿qué? Cuando X vale 1. ¿Sí? Fíjense, a ver, algunos libros ponen así para evaluar, le ponen rayita y le ponen X igual. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque U depende de R y S. Y entonces sería muy rebuscado. Entonces cuando X vale 1, cuando Y vale 2 y cuando T vale 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a ver, primero que nada eso se va y de una vez vamos a sustituir. Vamos a sustituir. A ver, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale R cuando tenemos estos valores? Pues va a ser 2 más 1 por 1, 3. ¿Sí están de acuerdo que va a ser 3, no? ¿Sí o no? Es más, miren, si quieren, para que no haya bronca, yo diría que mejor evaluáramos todo cuando ¿qué? Cuando X vale 1, Y vale 2 y T vale 0. ¿Sí están de acuerdo? A ver, ¿cuánto vale la R en estas circunstancias? Pues va a valer 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pero también tenemos que contar aquí a S. Cuando X vale 1, cuando Y vale 2 y cuando T vale 0. ¿Y cuánto nos va a dar? 1. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Ya las tenemos. Ahora sí ya sustituimos más rápido. ¿Sería cuánto? Sería R, 3 al cuadrado 9, ¿verdad? Más 1 a la menos 1/2. Luego por R, ¿cuánto vale la R? 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y luego qué pasa? Pues todo esto va a valer 0. ¿Sí o no? Porque la X vale 1, pero luego lo multiplicamos por 0 de 0, que es 0. Ya valió. ¿Sí o no? Bueno, ni modo. Más 1/2. A ver, esto ya lo habíamos sacado. Aquí se va el 1/2, me va a quedar que 10, raíz de 10, ¿no? 1 sobre raíz de 10. Aguas. Es 1 sobre raíz de 10. ¿Sí o no? ¿Sí? Por S, ¿cuánto vale la S? 1. Por la Y, ¿cuánto vale la Y? 2. Por coseno de 0, 1. Ahí está. ¿Cuánto me va a dar entonces? 2 sobre raíz de 10. A ver, vamos a ver. Primero, 22. 2 sobre raíz de 10. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si se fijan, eso está muy sencillo. O sea, no tiene gran cosa. Ya si no, pues si no acreditamos ese examen que ya se hace. Bueno, vamos a hacer uno del 27 al 30. ¿Sale? ¿Cuál? ¿Del 27 al 30, ingenieros, ya elaboramos? ¿Sí? Sí. Del 27 al 30, ¿saben qué número? 29. No, 28. 28, y quinta más x cuadrada y cúbica más 1 igual a 1 más. ¿Nos puedes regalar una hojita, ingeniero? Y la pasan, por favor. Sale. Y hay que encontrar de y en de x. No igual. Bien. A ver, vamos a ver si sí la entendimos. Vamos a ver si sí la entendimos. Esta función es ¿qué? Es una función que
los explicamos. Es una función que implícita. Es una función implícita, ¿sí o no? Es una función implícita. ¿Quién es la variable dependiente? Inmediatamente sabemos que es... ¿Quién sería la variable dependiente aquí? Pues la y. ¿Sí se fijan que son dos variables? ¿Sí o no? No tengo la C. Son dos variables. Por consecuencia, la dependiente es y y la independiente es x. Por eso me pide dy de x. ¿Ya se fijaron? Bien. Este ejercicio yo lo puedo hacer con lo que sé de cálculo diferencial, cuando vimos derivación implícita. ¿Sí o no? Pero no lo vamos a hacer con cálculo diferencial, lo vamos a hacer con cálculo vectorial. Bueno, con cálculo multivariable. ¿Y cómo es con cálculo multivariable? Usar las formulitas que, si mal no recuerdo, son así. A ver, creo que era así. ¿Ya se acordaron? Creo que es esta. Claro, digo, puede sabérselo todo de memoria, ¿no? A ver, miren, aquí está. No son estas, estas son parciales. En este caso son totales. Ahí está. ¿Sí o no? Pues, ¿qué creen? Que la puse al revés. Ya decía yo que la había puesto al revés, ¿sí o no? ¿Oigo? Bien. Está al revés. Aquí nada más pasa una cosa. ¿Quién diablos es f mayúscula? ¿Sí o no? Porque aquí me dice que es la derivada de f mayúscula con x. Y la derivada de f mayúscula con y. ¿Quién es f mayúscula? Muy sencillo. Esto es una función implícita. Y esto ya se los había explicado. Yo lo puedo expresar así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que yo se las había puesto así, con minúscula, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, para encontrar f mayúscula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualar con 0. Si yo igualo con 0, ya voy a tener la f mayúscula, que va a ser ¿quién? Y quinta más x cuadrada y cúbica menos 1 menos y a la x cuadrada igual a 0. Y esto es la f mayúscula. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, a ver, ¿cuánto vale la derivada entonces con x? Vale 2x y cúbica menos y a la x cuadrada 2x. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego la derivada con y es 5y cuarta más 3x cuadrada y cuadrada menos e a la x cuadrada. Entonces ya nada más es este entre este. Pero lo revisamos mañana. Ahora, el día de ayer